con el patrocinio de... Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy, Zuluaga y Santos, la pugna por el poder. Invitado, Diego Arias. Diego Arias es un analista político que ha coordinado distintos tipos de proyectos sobre convivencia, paz y reconciliación para entidades de cooperación internacional. Fue actor relevante de las movilizaciones contra el secuestro, No Más, y el mandato por la paz, la vida y la libertad. Hace parte de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra, Red de Paz. Publicó recientemente el libro Memorias de Abril, en la que relata su paso por la guerra y la búsqueda de la experiencia espiritual. Colabora habitualmente en los temas de análisis del conflicto, paz y reconciliación con diferentes medios de comunicación. Después de unas apretadas elecciones presidenciales en las que el candidato Óscar Iván Zuluaga superó en un 30% de la votación al presidente candidato Juan Manuel Santos, continúa la pugna por el Poder Ejecutivo en una segunda vuelta que se realizará el próximo 15 de junio. ¿Cuál es el panorama político actual y qué esperan las y los colombianos de su próximo mandatario? Lo veremos hoy en el Ágora, un lugar de encuentro. Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora, Zuluaga y Santos, la pugna por el poder. Muy buenas noches, Diego, y bienvenido a nuestro programa El Ágora. Ángela, muy buena noche para usted, para los televidentes y muy agradecido por esta invitación. Bueno, Diego, usted como analista político, ¿qué lectura le hace usted a estas elecciones tan atípicas con un presidente candidato y con una derecha recalcitrante que parece haber ganado esta parte de las elecciones? Pues Ángela y televidentes, podrían decirse muchas cosas, pero tal vez en términos de titulares las más significativas tienen que ver con una circunstancia en la que tal vez desde octubre o diciembre del año anterior se daba por descontada una victoria holgada por parte del candidato presidente Juan Manuel Santos. Creo que eso hizo parte de cierto descuido de esa campaña en relación con algo que tampoco se vio venir y era el crecimiento del candidato Óscar Iván Zuluaga. Creo que el resultado electoral expresa claramente una victoria de Óscar Iván Zuluaga. Una diferencia de 350.000 votos es una diferencia significativa en una elección y una derrota también absolutamente clara en primera vuelta del candidato presidente Juan Manuel Santos. No es concebible que alguien que ha estado en el poder 4 años, que tiene los recursos y el poder que le otorga estar en la primera magistratura del país como gobernante, no haya sido capaz de ganar esta primera vuelta y de una manera holgada. Y creo que hay otros 2 resultados significativos, Ángela, y tienen que ver con un extraordinario, destacado desempeño de las 2 candidatas. De las mujeres. De las mujeres, de Clara López del Polo Democrático y de Marta Lucía Ramírez en cabeza del Partido Conservador. Creo que al talante de mujer, a esa sensibilidad que es propia de ellas, le sumaron capacidad intelectual y creo que se ubicaron en un lugar muy constructivo en medio de esta disputa agria entre los otros 2 candidatos. Y el otro elemento significativo creo que es el tema de Enrique Peñalosa. Yo en lo personal guardo un gran aprecio, reconocimiento y admiración, creo que como muchos colombianos, por Enrique Peñalosa, por su figura. Creo que si uno piensa lo que él hizo en Bogotá y lo proyecta uno a nivel nacional, se queda uno con la sensación de que allí los colombianos y las colombianas perdimos una gran oportunidad, pero creo que ese desastre electoral de él corre por cuenta, digamos, de las dificultades políticas que hubo para consolidar su candidatura en medio de una alianza que tiene contradicciones internas y dificultades para identificarse política e ideológicamente. Diría rápidamente, Ángela y televidentes, que esos son como mis apreciaciones en grandes titulares de este evento electoral que acaba de ocurrir en su primera vuelta. Bueno, pero ¿tú no crees, Diego, que en esta contienda electoral hay 2 polos? Uno, por ejemplo, que tiene que ver con un rechazo a las FARC y otro que tiene que ver
con un rechazo a la extrema derecha. Es decir, estamos en unos polos de rechazo. No el que más me gusta, sino todos contra quién. Entonces es como ese tipo de actitud que tiene en este momento el país, que es una actitud muy extraña y bastante compleja. ¿Cómo la ves tú? La verdad es que es muy lamentable, preocupante y tiene enormes riesgos que un tema como el de la búsqueda de la paz, en el cual yo creo que todos los colombianos y las colombianas estamos de acuerdo, esté siendo objeto no de debate, sino de una polarización en la que creo se han dicho muchas verdades, pero también muchas mentiras. Esa polarización no es buena. Yo creo que debiera haber un propósito nacional de Estado, una política pública, se ha dicho reiteradamente, bajo la cual y a partir de un consenso mínimo entre los distintos sectores de este país nos diéramos la posibilidad de terminar la guerra por una vía distinta de la del triunfo militar, lo cual significa ir a una mesa de negociaciones. Yo no me atrevería a estigmatizar la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga en términos de decir que allí se expresa quienes están en contra de la paz o son enemigos de la paz y son decididos partidarios, digamos, de las soluciones militares o de la guerra, porque creo que ese enunciado tiene matices. Yo soy un convencido, Ángela y televidentes, de que la mejor manera de terminar la guerra es en una mesa de negociación. Estoy absolutamente convencido que el esquema que ha planteado el gobierno de Juan Manuel Santos es razonable, es posible, es viable, no sacrifica nociones básicas o fundamentales de nuestro Estado de Derecho. Pero no obstante eso, también reconozco que en el lugar de los opositores hay preocupaciones legítimas, hay temores legítimos que por distintas razones, por el esquema de negociación, digamos, confidencial, que por los antecedentes del comportamiento histórico de las FARC en estos esfuerzos de negociación política y que por deficiencias en la pedagogía del gobierno para comunicar qué se está haciendo, cómo se está haciendo y los resultados de esa negociación, en virtud de muchos de esos elementos y tal vez otros, Ángela, pues hay aprehensión, hay temores y hay un nivel también de rechazo a la negociación de La Habana. Eso también, por supuesto, hay que sumar que hay personas que tienen una noción distinta sobre bajo qué conceptos, criterios, límites se debe abocar una negociación con la guerrilla y claramente en esta circunstancia de polarización, de disputa por el poder, el doctor Óscar Iván Zuluaga ha marcado, sobre eso podemos hablar más en extenso en adelante, una diferencia radical en el enfoque que ellos tienen de cómo terminar la guerra en una negociación de paz, que es bien distinto del enfoque que en este momentico sostiene el gobierno nacional en la mesa de conversaciones que hay con las FARC, con la guerrilla de las FARC en La Habana, y que en algún momento tal vez, y sería deseable, suceda también con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Entonces, ¿tú crees que en realidad, más que una política verdaderamente de oposición o de, digamos, no participar en el proceso de paz, es un asunto de percepción? Es decir, Óscar Iván Zuluaga ha salido a decir públicamente que ellos acabarían con la mesa de conversaciones de La Habana en el momento en que él sea presidente. O sea, bueno, y en ese caso, ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría con las FARC? ¿Cómo se sentirían los negociadores? Volverían a la completa y absoluta clandestinidad, y entonces sería volver a la política de Uribe, de cuánta gente se quiere reinsertar, ver si podemos rebajar la cantidad de reinsertados y si podemos otra vez llegar a la tierra arrasada. Como usted ha mencionado, Ángela, digamos, el doctor Óscar Iván Zuluaga ha llegado a mencionar que está de acuerdo con la negociación de paz como una fórmula para terminar la guerra, pero ha expresado una discrepancia en temas sensibles que rápidamente los enumero. El primero parte de reconocer si aquí hay o no un conflicto armado, que eso es algo que ese sector, digamos, se niega a reconocer y considera que la guerrilla es básicamente una amenaza narcoterrorista. Son unos delincuentes. Unos delincuentes comunes, si no reconocen verdaderamente los protocolos de Ginebra en ninguna forma de que la guerrilla puede tener un estatuto de ejército rebelde. Esa es la primera discrepancia y tal vez es la fundamental, porque si uno aprecia que ese adversario tiene esa naturaleza o esos atributos, en esa misma medida uno define qué se debe hablar y qué se puede negociar o no con ellos. El otro tema muy complicado que está planteando el doctor Óscar Iván Zuluaga es el tema de un cese al fuego bilateral.
Ángela y televidentes, yo comparto el reclamo para que la guerrilla tenga gestos verificables humanitarios del tipo de cese al fuego más prolongado, de sacar a los civiles de las afectaciones de sus acciones, de desvincular a los menores de edad, de proscribir el reclutamiento. Son una cantidad de medidas que pueden favorecer el curso de la guerra, desescalar su intensidad, pero además generar un ambiente político más propicio para que la opinión pública y otros sectores que hoy tienen preocupaciones puedan apoyar ese proceso de paz. Ahí hay un saldo en rojo que es atribuible, digamos, a la guerrilla, pero la pretensión del doctor Oscar Iván Zuluaga de que la guerrilla decrete un cese al fuego unilateral, cese sus acciones mientras el Estado se abroga la posibilidad de darlos de baja, perseguirlos y bombardearlos, no tiene asidero, digamos, en una realidad de una negociación que tiene dos partes y que, digamos, debiera ser recíproca en las concesiones. Y está el tema también de que el propósito de una negociación de paz, amigos y amigas televidentes, es lograr unas condiciones para que lo que se ejerce a través de las armas, que es la búsqueda del poder, se haga por las vías democráticas, lo cual supone el ejercicio de la política. La pretensión de que los dirigentes de la guerrilla vayan a la cárcel 6 o 7 años, pero que además queden inhabilitados para el ejercicio de la política, es la negación de un proceso de paz y se asemeja más a un proyecto de sometimiento a la justicia o de rendición, y no obstante el enorme esfuerzo militar que ha hecho el Estado, que tiene a la guerrilla negociando hoy, digamos, esa posibilidad de la derrota militar de la guerrilla está prácticamente descartada. De manera que, de conjunto, si bien el doctor Oscar Iván Zuluaga dice que le apuesta a la paz bajo unas condiciones, esas condiciones supondrían, en la práctica, el fin de esa negociación de paz. Es verdad que eso es muy, muy serio y me parece bastante polémico, es algo que verdaderamente sí tenemos que pensarlo los colombianos, pensar qué es verdaderamente lo que queremos y qué es lo que nosotros esperamos de nuestro país en los próximos, no digo ni siquiera 4 años, en los próximos 20 años. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Visite Nachira, uno de los 20 proyectos escogidos por Colciencias en el 2011. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace la lombricultura, el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados. Conozca los 11 proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecoaldea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos en el restaurante con zona Wi-Fi. Haga sus reservaciones con anterioridad al 883-7855. Atendemos grupos y colegios. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Diego Arias. Poncho, muy buena noche. Bueno, yo empiezo con la noticia del día, me imagino que usted la conoce. El señor presidente Santos ha propuesto dividir la mesa de La Habana en 2. Yo creo que esa noticia en este momento es la revolución del día para acelerar el acuerdo de paz, de firmar la paz. Entonces, que los 2 puntos que faltan se negocien en 2 mesas distintas para que rápido se apresuren a firmar la paz con todos los 5 puntos. Usted sabe eso, me imagino, ¿y qué me dice de eso? Que creo que es la noticia bomba del día, esa propuesta del señor presidente. Yo tengo que decirle, Poncho, que creo que esa medida va en la dirección correcta. Este es un proceso de negociaciones que no puede ya prolongarse más en el tiempo, porque en la medida que ello suceda, se desgasta el clima de opinión pública que ha venido en todas las encuestas y de distintas maneras apoyando la negociación. Más que se necesitan también resultados más o menos rápidos, sin que eso signifique ponerle plazos perentorios a la negociación. No me gusta de ese anuncio del presidente de la República el que no haya surgido de un acuerdo previo o de una conversación previa en la mesa de negociación y que haya surgido justamente en medio del resultado posterior a la primera vuelta electoral, porque queda un sinsabor, digamos, de medidas sacadas como el as bajo la manga,
intentando remediar una situación difícil desde el punto de vista electoral. Si esa hubiera sido una medida anunciada y concertada con las FARC antes, me parece que es bienvenida. Repito, va en la dirección correcta, pero creo que no fue ni la mejor manera de comunicarla en términos de tiempo, y también que, hasta donde tengo entendido, no se conversó previamente con las FARC. Claro, o sea que lo que dice usted, doctor Diego, es que es una medida eminentemente electoral para el 15 de junio. Sin duda. Esperemos que pueda tener asidero una vez se calmen las aguas y veamos en qué escenario continúa o no la negociación de paz. Creo que es una medida que tiene sentido, repito, para que esta agenda de negociaciones pueda culminarse exitosamente y podamos llegar al momento el que se decida, en el que los colombianos y las colombianas tendremos que ir a las urnas a expresarnos sobre sí o un no en relación con ese acuerdo de paz. El alcalde de Bogotá, el doctor Petro, se escuda siempre, le preguntan que él sí perteneció al M-19, pero nunca fue combatiente del M-19, solamente perteneció, creo que ideológicamente. Usted perteneció ideológicamente y creo que muy combatiente. Usted como que dio mucha bala, le tocó dar mucha bala, le dieron bala a usted algún día. Cuéntenos la historia de su vida, que debe ser muy interesante. Pues Poncho, ¿y por qué está ahora en este proceso de paz tan de lleno? Pues Poncho, básicamente eso tiene dos comentarios para hacerse. El primero es que yo tengo que reconocer que participé en el M-19 desde muy joven, desde los 14 años, y que mi trayectoria fue tanto política como militar en el Frente de Guerra Occidental con Carlos Pizarro, y como si eso no fuera poco, también estuve en otras guerras. Estuve en Nicaragua, estuve en la Guerra del Salvador y en alguna guerra por allá en África, en un país como Libia, que enfrentaba a una colonia francesa en el Chad. No obstante, el reconocimiento... Perdón, ¿con las tropas de Fidel Castro? Cuando las famosas tropas que mandó Fidel Castro al África. No, realmente en el ejercicio que nosotros estuvimos era un contingente de guerrilleros latinoamericanos, de El Salvador, de Guatemala, de Argentina, que fuimos a apoyar una lucha de liberación que ocurría en el Chad, digamos en África limítrofe, en una zona limítrofe con Libia. Y no obstante, le decía a Poncho, poder reconocer, digamos, esa militancia y haber vivido y padecido los rigores de la guerra, al lado de ese reconocimiento tengo que también lamentar lo que en términos de daño y pérdidas en vidas humanas y de otro tipo haya producido la guerra que hicimos como organización, como M-19, y de la que en términos personales me pude haber involucrado. Yo, por supuesto, esta es una oportunidad, nunca la pierdo, Poncho y televidentes, de hacer una rectificación de la guerra como un camino para lograr transformaciones, y esa reflexión fue la que llevó al M-19 a acordar la paz y la que me ha colocado a mí después de 1990 en un esfuerzo de todo el día, 24 horas, los 7 días de la semana, en función de aportar a la paz, a la reconciliación y a la convivencia. Ese es un convencimiento político, moral y ético, pero también espiritual, a propósito de que creo que el gran esfuerzo de la reconciliación es entre los enemigos y entre todos y todas reconocernos en nuestra humanidad común. Le voy a hacer una última pregunta que quiero que me la conteste solo con el nombre. ¿Con quién llegaremos más fácil a la paz de Colombia? ¿Con Juan Manuel Santos o con Óscar Iván Zuluaga? Por mi propia experiencia como excombatiente del M-19 y por mis propias convicciones, no tengo duda de que la mejor posibilidad está en el lado de la propuesta del doctor Juan Manuel Santos. O sea que usted, a sus antiguos militantes del M-19, a todas las personas con que usted trabaja para la paz, a todas las personas que lo rodean en su trabajo, les dice, voten por Juan Manuel Santos. No les diría de ninguna manera eso, porque creo que es una reflexión absolutamente personal. Creo que la decisión de votar por una u otra persona depende del fuero interno y de otros elementos que se combinan alrededor del tema de la búsqueda de la paz. En lo personal esa es mi convicción, pero ni más faltaba que estuviera en condiciones de darle orientaciones o consejos a nadie, ni a mis compañeros ni a los televidentes. Creo que es una reflexión que cada uno y cada una debiera hacer con absoluta seriedad. Bueno, doctor Diego Arias, quedó muy clara su respuesta. Le agradezco mucho. Queda nuevamente en el segundo set con la doctora Ángela y
espero que todos lo hayan oído, todos los televidentes del programa de Ágora, con mucha atención en sus buenas reflexiones que ha hecho sobre la paz. Muchas gracias, doctor Diego. Con inmenso gusto, Poncho. Peluquería Carlos Enrique. Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, Zuloaga y Santos, la pugna por el poder. Bueno, Diego, en estas elecciones prácticamente yo creo que las grandes ganadoras de estas elecciones pasadas fueron las mujeres. Si efectivamente, es decir, las mujeres votaron por las mujeres, y creo que por primera vez hemos tenido dos candidatas que han, casi se puede decir, conquistado el voto de opinión, porque tenían muy poca maquinaria, muy poca mermelada, prácticamente eran lo que la gente quería votar. Y yo viendo nada más, por ejemplo, la segunda votación de Clara López en el Valle del Cauca, pues verdad que me siento muy satisfecha de que las mujeres hayan votado por las mujeres. Sin embargo, ahorita ya viene otra etapa. Entonces, la pregunta es, no con quién se va a aliar Clara López, o con quién se va a aliar Marta Lucía Ramírez, o con quién se va a aliar Enrique Peñalosa, sino si esos votos son endosables y cuál va a ser el significado de toda esa cantidad de gente que votó en su momento por estos tres candidatos, y qué va a pasar. Yo creo que la decisión que tomen los candidatos, en este caso las dos mujeres de las que usted habla, y yo también participo de la alegría por ese resultado electoral, y eventualmente el doctor Peñalosa, van a tener un lugar simbólico, digamos, de valor político en relación con su preferencia al lado de los candidatos que se han decidido por parte de cada una de esas campañas. Pero no creo que en la práctica los votos sean endosables. Quizá aquí hay un nivel de voto de opinión muy grande, y hay otro nivel de maquinaria que usted bien lo ha dicho, no está dentro del polo democrático, y no es la maquinaria conservadora la que ha apoyado a la doctora Marta Lucía Ramírez, de manera que nos podemos quedar en un escenario de apoyos políticos, simbólicos y morales, pero en el ejercicio propiamente de los distintos partidarios de estas agrupaciones, salir a depositar su voto, creo que van a primar las opciones de acuerdo a sus propias convicciones y eventualmente en función también de sus propios intereses. Hay mucha gente que está diciendo, o alguna gente que está diciendo que van a votar en blanco o que no van a votar. Eso significa que eso también cambiaría en cierto punto el balance de las elecciones, y hasta qué punto el partido entre Colombia y Grecia, el día antes de las elecciones, depende de quién gane, puede afectar el resultado también de las elecciones en Colombia. Ángel y televidentes, otro hecho significativo de esta elección fue una votación cercana a los 700, 800 mil votos en blanco, y fue también un nivel de abstención muy grande. Creo que parte del esfuerzo de esta campaña en este último tramo para la segunda vuelta debiera interpelar a esa altísima abstención y al voto en blanco para que tomen partido en algún lugar, digamos, del tarjetón. Hay que decir, el voto en blanco no tiene un valor, digamos, jurídico en la segunda vuelta, pero sigue teniendo en un país que cuestiona estas dos candidaturas un enorme valor de independencia y de crítica a la manera como se está haciendo la política y cómo se está haciendo o ejerciendo el poder en Colombia. Bueno, y en la parte del partido entre Colombia y Grecia. Yo creo que Colombia da para todo. Uno podría pensar que una victoria nos puede levantar y llenar de entusiasmo para salir a votar al otro día, si además el clima ayuda, y creo que lo contrario puede hacer bajar los ánimos y la disposición, de manera que puede ser lo uno o lo otro. Yo deseo, por el bien de nuestra democracia, que la participación de los ciudadanos y las ciudadanas sea muy alta, porque eso legitima cualquier decisión que se tome, no importa incluso si la votación abrumadoramente mayoritaria llega a ser incluso el voto en blanco, porque manda un mensaje político muy contundente a la clase dirigente de este país. Porque claro, si el voto de opinión no es tan alto, entonces, ¿qué pasa? Que ganarían las maquinarias. ¿Y quiénes tienen las maquinarias? Yo creo que en Colombia estamos urgidos, y hace rato hay señales de alerta en relación a la crisis del sistema político, del sistema electoral, del sistema de representación, porque la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas no nos sentimos representados
en los dirigentes políticos y en la clase política que ha dirigido los destinos de este país en el último tiempo. Bueno, pero de todo modo, bueno, creo que es importante lo que usted dijo, hay que votar. Hay que votar. Sí, hay que votar porque así no nos sintamos representados, pues mañana nos podemos quejar si no votamos. Sin duda. Uno tiene los gobernantes que también se merece y el que no vota tiene muy poco derecho después de reclamar. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este programa. Y pues a ustedes, televidentes, piensen mucho por qué van a votar. Deben sí votar. Y pues, no sé, yo diría que hay que votar por la paz. Como sea, hay que votar por la paz. Muchísimas gracias. A ustedes y a los televidentes. Con el patrocinio de... Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.